que hemos visto aquí, que con dificultades enormes, pues, la semana pasada, por los problemas de conexión que tuve yo, se reducen, creo yo, se resumen en el asunto de que es necesario establecer límites para la facultad de la razón. Em, eh, por ejemplo, si ustedes recuerdan los puntos 1, 2, 3 y 4 que vimos, que hemos visto las clases anteriores, las dos clases anteriores, lo que plantea Kant, pues es que, según él, la época, su propio tiempo, su propia época, exige que se establezca nuevamente una investigación acerca de los límites de la razón. Y la forma en la que lo he planteado, lo he venido planteando hasta ahora, es al mismo tiempo un límite para la lógica, un límite para los argumentos lógicos, que tanto es que un argumento bien establecido lógicamente puede establecer conocimiento, es decir, validez objetiva, a diferencia de validez lógica o validez formal. Y de otra forma también, la otra forma de plantearlo es que establecer los límites del conocimiento, establecer los límites de la razón, implica establecer los límites del conocimiento objetivo o del conocimiento que puede ser validado en la experiencia. No rebasar los límites de la razón equivale a no rebasar los límites de la experiencia. Entonces, creo yo que fundamentalmente los puntos que hemos visto hasta aquí, hasta ahora, relacionados con los puntos 1, 2, 3 y 4, que seguramente ustedes tienen ahora ahí en su libreta o en su tableta, ¿no? O en lo que sea que se apoyen para hacer los apuntes, tienen que ver justo con esa idea de establecer límites a esta facultad de la razón que está ligada también a la metafísica natural, ¿no? A la facultad de especulación, ¿no? A la facultad que se hace preguntas, que es especulativa, que, pues por decirlo así, ¿no? En cierto modo, establece hipótesis y que al mismo tiempo, pues tiene que validar esas hipótesis y decir, ¿son buenas o no son buenas? ¿Con qué base o con base en qué? ¿Con qué herramientas la razón puede establecer que esas hipótesis son adecuadas? ¿No? Lo que hemos visto hasta ahora es que los filósofos y los científicos no han tenido claros esos límites. Algunos se han preguntado por esos límites, Locke, por ejemplo, y a pesar de ello, terminó, dice Kant, regresando nuevamente a una metafísica dogmática, ¿no? Postulando entidades, postulando propiedades que están más allá de los límites de la experiencia. Es decir, terminó rebasando los propios límites que él había marcado. Y entonces, como dijimos la clase pasada, lo último que dijimos fue que esta época, la época en la que está Kant, en donde pues de muchas formas gobierna la física newtoniana, la geometría euclidiana, el avance apabullante de las ciencias empíricas, la gente, el público, es indiferente ya, ¿no? Es indiferente a las discusiones filosóficas. Y como creo que fue lo último que dije la clase pasada, esa es la peor actitud para Kant, el indiferentismo total que cubre la ciega noche en las ciencias, dice. Ajá. ¿Por qué? Bueno, porque ya no es una posición crítica, ya no es una posición activa, es una posición pues pasiva, una posición de, ay, hagan lo que quieran, digan lo que quieran, no me importa. Ajá. El indiferentismo total. Esa idea ha sido repetida muchas veces a lo largo de la historia de la filosofía. Y bueno, Kant es un ejemplo, ¿no? De una posición en donde ya los filósofos y no filósofos han caído en un tedio, ¿no? En un tedio que equivale para Kant a la muerte. ¿Ah? En fin, lo vamos a encontrar en Hegel, lo vamos a encontrar en Schopenhauer, lo vamos a encontrar en un montón de otros autores que posteriormente pues, dicen algo así, algo muy semejante, ¿no? Esta actitud equivale a la muerte del pensamiento, esta actitud equivale a la muerte del espíritu, o sea, en fin.
La idea entonces de fondo, creo que ha quedado clara, es esta idea de límite, establecer los límites de la razón. ¿Ah? Vamos a continuar ahora con los siguientes puntos que corresponden con los puntos 5, 6 y 7, de los 7 en los que he dividido el primer prólogo. Espero que hayan leído y releído hasta ahora. El punto 5 es el propósito, según Kant, de establecer el tribunal de la razón pura. Esa es una idea, ¿qué les digo? Muy importante, ¿no? Establecer el tribunal de la razón pura. ¿A qué equivale o cómo debemos interpretar esa idea de establecer el tribunal de la razón pura? Equivale a hacer explícita la normatividad implícita de la facultad de la razón. Hacer explícitos los principios normativos, las reglas prescriptivas que, de acuerdo con las cuales funciona adecuadamente la razón o puede funcionar adecuadamente. Cuando esos principios son rebasados, cuando esos principios son extralimitados, cuando no son respetados, entonces nuestro conocimiento, nuestra facultad de la razón cae en contradicción, no se da cuenta y empiezan todos los problemas, cae en la metafísica. Entonces, establecer el tribunal de la razón es el objetivo fundamental. ¿A qué nos debe referir inmediatamente esta idea? Y la van a encontrar también muchas veces citada en otros autores. Es a la idea de legalidad. De una legalidad no a posteriori, sino de una legalidad a priori. Es decir, independiente de la experiencia. Es decir, una legalidad, una normatividad basada en la propia autonomía de la razón. Basada en la propia autonomía de la razón. Ya veremos a qué se refiere Kant cuando habla de eso. Pero la idea es esa. Si no tenemos clara la normatividad, si no tenemos claros los límites, las normas, las reglas, de acuerdo con las cuales se puede establecer el conocimiento, entonces es muy fácil ir más allá de esas reglas. Eso ya lo había dicho Locke, ya lo había dicho Hobbes, ya lo había dicho incluso Hume. De hecho, ¿saben qué? Este no es una clase de historia de la filosofía, pero Hume ya hablaba del tribunal de la razón, esa idea de tribunal como escenario legal, ¿no? En donde va alguien y dice, a mí me pasó esto y tengo estas pruebas, y el juez dice, sí, tienes tú la razón o no la tienes. Es una idea que ya estaba en Hume en la introducción al Tratado de la Naturaleza Humana. Establecer el tribunal del conocimiento, el tribunal de la naturaleza humana, es una idea que ya está en Hume. Y claro, es una idea que está, yo creo, presente, latente en la época, desde el siglo XVIII, finales del siglo XVIII. Entonces, establecer el tribunal de la razón equivale a eso, ¿no? Establecer las leyes a priori, unas leyes que representan el código, que representan una lógica nueva, unas reglas de procedimiento que, según Kant, permitirá a la razón, ¿no?, llegar a ese tribunal y decir, hey, aquí tengo algo que parece ser conocimiento. El tribunal analizará y dirá, sí, esto es conocimiento, o no, esto no es conocimiento. Con base en reglas, con base en leyes, con base en códigos. Códigos que la propia razón acepta. Eso es algo importante. ¿Por qué la propia razón acepta estos códigos? Bueno, pues porque son propios de ella, ¿no? Son su normatividad, son los principios, las reglas que le son inmanentes. La idea de fondo, y eso tiene que ver con el siguiente punto de la unidad perfecta de la razón, tiene que ver con este punto, que la razón es un entorno normativo, que es un conjunto de reglas, que es un conjunto de principios que conforman, pues, al mismo tiempo el límite del conocimiento, pero también su margen de legitimidad, su marco de acuerdo con el cual el conocimiento puede ser adecuado o no. El conocimiento debe tener, entonces, debe corresponder con unos principios, debe adecuarse a unos principios. Tradicionalmente se piensa que esos principios son principios lógicos. Bueno, Kant va a decir, bueno, no son del todo estrictamente nada más la lógica de Aristóteles, ¿no? Hace falta algo más, ¿no? Hace falta algo más. Para poder establecer la validez objetiva del conocimiento científico, señor Descartes, Spinoza, Leibniz,
No basta simplemente con que tengan un buen argumento. No basta simplemente con que tengan un argumento deductivamente válido. Hace falta algo más. ¿Sí? No basta con la validez lógica, la validez formal, ¿no? Hace falta algo extra que, bueno, que, que vamos a ver en las siguientes clases a qué se refiere Kant cuando habla de eso. Bien, entonces el propósito de establecer el Tribunal de la Razón Pura tiene que ver con eso, con establecer la normatividad de la razón, aquella normatividad de acuerdo con la cual podemos tener claridad respecto de qué se puede decir con sentido y qué no, ¿no? Que tiene sentido teórico y que no, que puede ser conocimiento y que no, ¿no? Es una especie de escenario normativo que nos va a permitir establecer un criterio de demarcación, ¿no? Acerca de qué es lo que puede ser conocimiento y qué no. Y la unidad perfecta de la razón tiene que ver con la siguiente idea. Fíjense bien, que es el punto 6, que de los 7 que hemos enumerado desde el principio de estas clases de Kant, sobre Kant. Es la unidad perfecta de la razón tiene que ver con esta misma idea de reglas, principios que articulan a la razón, pero tiene que ver específicamente con la idea de perfección. Esa idea de que de que la razón es una unidad perfecta es importante porque para Kant la razón humana ha llegado a un límite. Si no es que siempre estuvo en esa estructura, siempre ha sido esa estructura. Pero es una estructura fija. Perfecta quiere decir que ya no necesita cambiar. Perfecta quiere decir que no es susceptible al cambio en la experiencia, en la historia, no, 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 no. La estructura de la razón es perfecta. Constituye una unidad. ¿Qué quiere decir que constituye una unidad? Quiere decir que está cerrada, ya no cabe otro principio. Los principios que va a buscar y que según Kant encuentra, constituyen la unidad perfecta de la razón. Es decir, es el conjunto exhaustivo de principios que constituyen la facultad de la razón. Ya no puede haber más, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de las categorías del entendimiento, ¿no? En la crítica de la razón pura, esas categorías, dice Kant, son exhaustivas, o sea, no puede haber otra más, y cualquier otra que a alguien se le ocurra será como un desarrollo de algunas estas que he mencionado, que son 12, que se agrupan en 4 clases y son 3 en cada clase. 3 por 4 son 12, así que son 12 categorías y se acaba, ¿no? Categoría de modalidad, de cantidad, de cualidad y de relación, ¿no? Son 4 tipos de categorías. Y dentro de cada tipo de categorías hay 4, 3 específicamente, ¿no? 3. Entonces, según Kant, la razón está acabada, la razón está terminada, la razón constituye una unidad perfecta, eso es lo que trata de decir. Constituye una unidad perfecta. No es susceptible de cambio ni en la experiencia ni a través de la historia. Es una facultad terminada. Eso es importante para Kant, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué es importante para Kant? Pues porque para Kant, como seguramente saben, y si no lo saben, pues ahora se los voy a contar, Kant piensa que no puede haber otra ciencia más que la ciencia de Newton. Que no puede haber otras leyes más que las leyes de Newton. O sea, hemos llegado al punto más alto en la explicación del universo. Las leyes de Newton, las 3 leyes famosas de Newton y la ley de la gravitación universal constituyen las leyes que permiten explicar y predecir, sobre todo con éxito, fenómenos como jamás, nunca antes se había logrado explicar en la historia de la ciencia y de la filosofía o de la filosofía natural. Nunca antes se había logrado. Entonces, si ese es el caso, la idea es que la unidad está terminada. La unidad de la razón como facultad, sus principios, su normatividad, ha culminado. Y la expresión más firme de que esta normatividad ya no tiene más avance o no tiene más desarrollo son las leyes de Newton, son los principios de la geometría, en fin, son esos elementos
que nos permiten explicar el espacio y que nos permiten explicar el tiempo, es decir, la física, los fenómenos del espacio, la geometría, los fenómenos del tiempo, la física, con estricta universalidad y necesidad. Entonces, es claro que la razón es una unidad perfecta, solo que no se había alcanzado a establecer la normatividad de esa unidad. Está cerrada, es acabada, está terminada, es perfecta, porque ya no cambia, no tiene un devenir. ¿Sí? Eso va a ser algo muy importante. Les voy a pedir que lo recuerden mucho, con mucha claridad, ¿no? Lo tengan presente. Y ya saben, los alumnos que estuvieron conmigo el semestre pasado, cuando yo digo eso, ténganlo muy presente, es algo que va a estar después, o sea, clarísimo. En Hegel. ¿Sí? Justo Hegel va a decir, no puede ser. O sea, eso que Kant explicó como el desarrollo el desarrollo, eso que Kant explicó como la unidad perfecta que establece el conocimiento, es una arbitrariedad total, ¿no? La conciencia, a diferencia de la razón para Kant, la conciencia para Hegel es todo el tiempo dinámica, ¿no? Todo el tiempo está cambiando, ¿no? Es una posición diferente, ¿no? Y es importante tener en mente esto. Para Kant, para Hegel, la conciencia humana jamás alcanza una unidad perfecta, ni siquiera en el espíritu absoluto, es solo para ella, solo para él, el alcanza. Pero no, en la historia jamás se alcanza algo así. Bien, dejemos eso. El punto 7, el último punto que quiero todavía mencionar del primer prólogo de la crítica de la razón pura, es justo el problema de la razón pura. ¿En qué consiste el problema de la razón pura? Ya hemos hablado de qué es la facultad de la razón para Kant, porque es pura, porque busca lo incondicionado, busca lo indeterminado, busca la metafísica, busca lo estable, lo que no cambia, la perfección, lo inmutable, la certeza, lo universal y necesario. Entonces el problema de la razón pura es, según el propio Kant, ¿hasta dónde puede elevarse la razón en su conocimiento a priori? Ese es el problema, así como lo planteé en el primer prólogo de la crítica. ¿Hasta dónde puede elevarse la razón en su conocimiento a priori? Es decir, hay un punto en donde la razón, como dice el buen Kant, inicia sus preguntas sobre el suelo de la experiencia, se va haciendo preguntas, se va haciendo cada vez más complejas sus investigaciones, postula hipótesis, postula objetos que parecen estar bien argumentados, que parecen ser lógicamente bien establecidos y no tiene sospecha sobre ellos, porque parecen ser muy sólidos, parecen ser realmente pues entidades existentes. Pero puede ser que esas entidades que mencionamos en la clase pasada, por ejemplo, el primer motor inmóvil, las entelequias en biología, la mano invisible de Smith, sean no otra cosa, sino entidades metafísicas, conceptos metafísicos que no pueden ser referidos a ningún objeto de experiencia posible, a ningún objeto de experiencia posible. Y si no es objeto de experiencia posible, entonces no puede haber experimentación, no puede haber formalización, no puede haber unas fórmulas, unas formas que nos permitan predecir y explicar con éxito. Son simples conceptos, ciegos, vacíos. Entonces la pregunta, ¿hasta dónde puede elevarse la razón en su conocimiento a priori? Es en el fondo la misma pregunta con la que arranca el primer prólogo, ¿no? ¿Hasta dónde puede la metafísica es natural, la metafísica naturalis, elevarse todavía dentro de los límites de legitimidad de la ciencia, de significatividad de la ciencia, y cuándo rebasa esos límites? ¿Hasta dónde puede elevarse legítimamente? ¿Cuándo una entidad teórica es parte del discurso científico justificado y cuándo ya no? ¿Por qué primer motor sí
¿Y por qué gravitación universal? Perdón, por qué primer motor no y por qué gravitación universal sí? ¿Cuál es la diferencia? Si estas dos entidades parecen haber arrancado de la experiencia, parecen haber, pues, seguido un proceso lógico de constitución, un proceso de argumentación sólido. ¿Por qué entonces primer motor inmóvil no entra, ya no puede entrar, o Dios, ajá, como un elemento importante para la ciencia teórica? ¿Y por qué sí la gravitación universal? ¿Por qué? ¿Hasta dónde puede elevarse la razón en su conocimiento a priori? ¿Por qué la segunda ley de Newton sí? ¿Y por qué las entelequias en biología no? Ok, bueno. Entonces esa es la pregunta que va a dirigir el trabajo de Kant. Es un estudio limitacionista. Pero de fondo, la idea de fondo es que estos límites son absolutos. Es decir, si establecemos los límites de la razón, esos límites son plenos y perfectos. Describen una unidad plena y perfecta. La razón no cambia. La razón no cambia. No cambia ni con la experiencia, ni con la historia. Muy bien, bueno. Ok. Entonces, bueno, ahí tenemos los 7 puntos en los que suelo abordar, con base en los cuales suelo abordar el primer prólogo de la crítica de la razón pura. Me parecen puntos que son, pues, de lo más importantes para entender el proyecto, al menos como lo presenta Kant en el primer prólogo, porque en el segundo prólogo, como seguramente ya habrán visto, cambia el, el propósito, ¿no? En el fondo es el mismo, pero la presentación es diferente. Ahora voy a entrar a eso. Pero bueno, en el primer prólogo dice muchas cosas que son interesantes, importantes, históricamente hablando incluso, pero estos son por lo menos 7 puntos que creo yo son importantes para entender el proyecto que tiene en mente Kant. ¿Ok? Bueno, ¿ustedes tienen alguna pregunta sobre el primer prólogo de la crítica de la razón pura? ¿Algo que hayan leído? Sí, adelante, Liz. Bueno, para confirmar, se diría que la limitación de la razón es la experiencia. Sí, por supuesto. Mira, vamos a hacer una distinción de una vez. Vamos a hacer una distinción entre un concepto o una proposición que está más allá de los límites de la experiencia y una proposición que es independiente de la experiencia. ¿Sale? Vamos a anotarlo. Un concepto o una proposición que está más allá de los límites de la experiencia y un concepto o una proposición que está dentro de los límites y que se considera como independiente de la experiencia. ¿Sale? Entonces son dos cosas distintas, más allá de los límites e independiente de la experiencia. La metafísica involucra entidades y proposiciones que están más allá de los límites de la experiencia. Dios, la armonía preestablecida, una sustancia de causas deductivamente articulada, un determinismo físico y moral, en fin, ¿no? Está más allá de los límites de la experiencia. No son causas cercanas, no son causas próximas, son causas remotas, lo dice el propio Leibniz, ¿no? Entonces, nos hablan de entidades, Leibniz, Spinoza, Descartes, nos hablan de entidades y asumen proposiciones que están más allá de los límites de la experiencia, es decir, no pueden ser verificadas, no pueden ser referidas a un objeto de experiencia posible. En cambio, un conocimiento o un concepto o una proposición independiente de la experiencia, cuando atribuimos este calificativo independiente de la experiencia, no nos refiere a metafísica, nos refiere a la validez de esa entidad o de esa proposición. Entonces, ¿a qué me refiero? La ley de la gravitación universal es independiente de la experiencia. No está más allá de los límites de la experiencia, no es metafísica.
es una proposición cuya validez no depende de la experiencia. ¿No? Entonces, hacia allá es hacia donde se va a dirigir Kant. Tu pregunta es, ¿los límites del conocimiento legítimo son la experiencia? La respuesta es sí. Si hay algo que rebasa esos límites, podríamos llamarlo una entidad o una proposición que está más allá de los límites de la experiencia. Primer motor inmóvil, primera causa incausada, natura naturans. Ajá. Pero la ley de la gravitación universal, la ley de los gases, no sé, la ley de refracción, ¿son metafísicas? No. ¿Qué dirías tú, Leibniz? ¿Qué dirías tú? Bueno, Leibniz diría que son iguales, que no hay diferencia. Leibniz diría que si son válidas con independencia de la experiencia, entonces son metafísicas. ¡Ay, caracoles! Sí, sí, ¿no? Leibniz diría algo así como, el principio de razón suficiente es válido con independencia de la experiencia. Entonces es un principio metafísico. ¿No? Y todas las leyes que articulan el mundo natural y las matemáticas, puesto que son perfectas y puesto que nos permiten calcular y predecir fenómenos con éxito, pues no son humanas, no son naturales, son metafísicas. Ese es Leibniz. ¿Qué diría Kant? No, en lo absoluto. Son dos cosas diferentes. En el primer caso hablamos del origen o del estatus de los principios, ¿no? Más allá de los límites de la experiencia, ¿no? Metafísicos. En el segundo caso hablamos de su validez. No confundas entonces Leibniz. Causas o estatus con validez. ¿No? La validez es otra cosa. ¿No? Y de eso justo es de lo que se va a encargar la crítica de la razón pura. De establecer las condiciones de la validez del conocimiento objetivo sin caer en la metafísica, sin recurrir a la metafísica, sin establecer incluso que esos principios y esos conocimientos son metafísicos. Eso no se requiere, ya no se requiere. ¿No? Entonces, bueno, sí, en efecto, la respuesta a la pregunta es, ¿los límites del conocimiento es la experiencia? Sí, en efecto, lo que se puede llevar a un objeto de experiencia posible, lo que se puede llevar a una experimentación controlada, cuidadosa, cuidada, meticulosa, condicionada y determinada, y de la cual, sobre todo, puede emerger una fórmula que expresa una constante. Si no puede hacerse eso con Dios, si no puede hacerse eso con la libertad, si no puede hacerse eso con el primer motor, si no puede hacerse eso con la mano invisible de Smith, entonces no son objetos de experiencia posibles, entonces no son entidades científicas, ¿no? Son metafísicas, son ad hoc. Bueno, entonces esa Profe, es la idea. Adelante. ¿Quién va? ¿Osmar? sí, Sí, también la adelante, Osmar. diferencia entre Sí. más allá de la experiencia e independiente de la experiencia también es independiente de la experiencia es que hay un objeto que va a ser regido por los conceptos, ¿no? Y más allá de la experiencia, pues no hay objeto que regir, ¿no? Exacto, que puede ser regido por, es decir, Sí. sí hay una posibilidad de referir la determinación de ese concepto, la determinación de esa ley a un objeto de experiencia. Exacto. En cambio, cuando recurrimos a primer motor inmóvil, cuando recurrimos a la mano invisible, pues lo que hay es un poder explicativo amplísimo, pero un poder predictivo muy pobre, pobrísimo, nulo. ¿No? Es una... Si lo pusiera, bueno, no. Si lo pusiéramos en términos de la filosofía de la ciencia, por ejemplo, en términos de la filosofía de la ciencia de Lakatos, ¿no? Diríamos, uno es un programa progresivo y el otro es un programa regresivo.
El programa progresivo predice con éxito. El programa regresivo se esfuerza por explicar aquello que pasó y que no sabía que iba a pasar. Busca explicar, justificar lo que pasó con sus principios, pero en realidad, pues, eso no es en realidad para Lakatos un programa científico, ¿no? Kant lo va a decir también al inicio del segundo prólogo, ¿no? ¿Qué es la ciencia? ¿No? Con eso inicia el segundo prólogo de la crítica de la razón, ¿no? Pero bueno, si alguien más tiene una duda sobre el primer prólogo, sí, adelante. ¿Cómo sobrevive pues todo el sistema kantiano al, no sé, por ejemplo, las geometrías no euclidianas o a los avances posteriores que hay en la ciencia? O sea, si se basa tanto en el modelo newtoniano y pues, en la geometría euclidiana y todo esto, ¿puede sobrevivir a eso? Sí, bueno, hay tratamientos, hay reformulaciones, hay caracterizaciones de los neocantianos que, por ejemplo, intentan historizar, flexibilizar, contextualizar, por ejemplo, las nociones de a priori, las nociones de normatividad. Ajá, es decir, hay formas en las cuales es posible, siendo hasta cierto punto, en esencia, kantiano, ajá, digamos, se puede ajustar al espíritu de los tiempos, por decirlo así, ajá, la propuesta kantiana. Ajá. Pero la crítica que suele generalmente hacerse a ese tipo de ajustes es que eso pues ya no es Kant, ¿no? Es una forma desarrollada, una forma distinta de entender el programa, entender el proyecto, pero pues no es propiamente Kant, ¿no? Ya no es al pie de la letra la propuesta tal cual, ¿no? Entonces sí hay neocantianos que han intentado flexibilizar, que han intentado caracterizar de una forma flexible la noción de trascendental, la noción de a priori, ¿no? Pero bueno, y que han intentado responder las críticas al juicio sintético a priori de Frege o las críticas de su visión de la geometría y de la física de parte de Bolzano o de Poincaré, ¿no? Pero eso está en discusión. Lo que nos interesa ahora en este curso es que entendamos bien la propuesta primero, ¿no? Después veamos su viabilidad en los desarrollos, ¿no? Si a alguno le interesa posteriormente ver esos desarrollos, pues ya les enviaremos algún texto, pero por ahora lo importante es ver la propuesta, de dónde surge esta inquietud, ¿sale? Bien, muy bien. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿No? Ok, muy bien. De acuerdo. Entonces comenzamos con el segundo prólogo de la crítica de la razón pura. Fíjense muy bien. A diferencia del primer prólogo de la crítica, de la primera crítica, el segundo prólogo presenta el proyecto de una forma diferente, de una forma distinta. Al final va a ser la misma cuestión, ¿no? Pero la presentación va a ser diferente, ¿no? En el primer prólogo de la crítica de la razón pura, la preocupación fundamental es una preocupación limitacionista, ¿no? Como acabo de decir. Es una preocupación por la normatividad, como acabo de decir también, y es una preocupación por la naturaleza de esa normatividad, es decir, por la naturaleza a priori de esa normatividad, ¿no? A priori, como acabo de decir hace un momento, creo haberlo mencionado, si no lo mencioné lo voy a mencionar ahora, a priori para Kant ya no implica innatismo, ¿no? Implica condiciones independientes de la experiencia, es decir, condiciones cuya validez no son dependientes de la experiencia, ni en su origen, ni en su justificación, ni en su origen, ni en su justificación. ¿Cómo entendería Leibniz eso?
No, por ahí, pobre Leibniz, ¿cómo lo traigo el día de hoy? ¿Cómo entendería Leibniz eso? Bueno, pues si no es independiente, si es independiente de la experiencia, si no arranca de la experiencia, no es su causa la experiencia ni se justifica en ella, entonces es metafísica. Entonces son condiciones innatas. Kant va a hacer una distinción muy clara, como veremos en un momento, entre a priori como una noción temporal y a priori como una noción lógica. La noción que va a defender, la noción que él va a tomar para su trabajo, no es la noción a priori como temporalmente anterior, que sí implica innatismo, señor Leibniz, sino la noción de a priori como lógicamente anterior a la experiencia. Es decir, es algo que tengo que suponer en la experiencia antes de que la experiencia me sea dada, en un sentido estrictamente lógico. Ajá. Algo implícito en la experiencia. La segunda forma, la forma del a priori lógico, no tiene que ver ni con innatismo, ni con metafísica, ni con esas cosas que a Leibniz le preocupaban tanto. Tiene que ver con un carácter estrictamente legal. Entonces, bueno, repito, la preocupación de Kant en el primer prólogo es la normatividad y el tipo de normatividad, los límites del conocimiento que refieren a esa normatividad precisamente. En el segundo prólogo, en cambio, como lo pone Kant, en el segundo prólogo, en cambio, la clave de ese, para entender su propuesta va a ser una cosa que él llama la revolución copernicana en la metodología de las ciencias, en la metodología de la epistemología, la revolución copernicana en Kant. Ese es el tema del que nos vamos a ocupar justamente ahora. En el segundo prólogo, el concepto eje, el problema eje, que atraviesa desde las primeras líneas del segundo prólogo, es lo que se conoce como la revolución copernicana en Kant. Y a eso voy a entrar ahora mismo. Fíjense muy bien. Desde el principio del segundo prólogo, Kant plantea qué es lo que entiende por ciencia. Desde la semana pasada, cuando estaba ¿cómo me dijeron? Que se oía como Toño Esquinca, porque me conecté a través de mi celular. Les mencioné, ¿no?, que una de las preocupaciones fundamentales de Kant, o que una preocupación que deberíamos tener respecto de Kant, era ¿qué entendía Kant por ciencia? Y bueno, en el segundo prólogo de la crítica de la razón pura, Kant inicia prácticamente diciendo qué entiende él por ciencia, y pone unas características. Y dice algo así, no tengo ahora el texto aquí conmigo, pero casi lo recuerdo de memoria. Y dice algo así como, es claro que una disciplina ha entrado en el camino seguro de la ciencia, que una disciplina cualquiera, una práctica, entra en el camino seguro de la ciencia, por lo menos cuando cumple 3 requisitos. Hay acuerdo entre sus colaboradores. Acuerdo. No hay retrocesos ni avances. Hay pues un periodo estable en la ciencia. Es decir, estabilidad. ¿Sí? No retrocede, sino que se mantiene estable y hay desarrollos y hay avances. Esa es la segunda. Y la tercera es que hay éxito predictivo. Cuando su objeto está bien delimitado, cuando su objeto está bien configurado, no hay confusión, es distinto su objeto respecto de otros objetos, es decir, el objeto de las matemáticas, el objeto de la biología, el objeto de la física, son objetos distintos. Cuando ha logrado eso una disciplina, se puede decir que ha entrado en el camino seguro de la ciencia. Dice Kant, ¿no? Hay acuerdos, hay éxitos y hay estabilidad, no hay retroceso. ¿Vale? Y entonces, si ustedes recuerdan, como dice Kant, ¿no?,
bueno, claramente podemos ubicar en la historia de la ciencia y de la filosofía momentos en los que distintas disciplinas han entrado en el camino seguro de las ciencias. Kant inicia con la lógica. Ajá. Dice Kant, la lógica no ha necesitado retroceder. La lógica tiene un objeto de estudio muy claro, ¿sí? Las formas del pensamiento, las leyes del pensamiento, que son establecidas, han sido establecidas por Aristóteles, y de ahí hasta acá, hasta este momento, en mi época, diría Kant, no han sufrido cambios, no han sufrido desarrollos, han sido las mismas, ¿sí? Son las reglas del pensamiento, ¿sí? La lógica está terminada y acabada, no hay desarrollo. Y entonces dice Kant, bueno, ¿a qué se debe que esta ciencia, bueno, que esta disciplina, que la lógica tenga ese estatus de acabada y terminada y perfecta? Bueno, a que no se ocupa de objetos, propiamente no se ocupa de objetos, sino que se ocupa de formas, de fórmulas, de leyes formales. No habla sobre contenidos, habla sobre formas, reglas, que pueden ser dotadas de contenido, sí, perfectamente, pero que son independientes del contenido. La validez de las leyes, la validez de las reglas, de la lógica es independiente del contenido. Y dice Kant, bueno, pues en ese caso, la lógica es una propedéutica de la ciencia. No habla de objetos, no habla de fenómenos, no habla de contenidos, sino se ocupa específicamente de la forma del pensamiento. Y tiene además también claro que la validez a la que llega este estudio, la validez de la lógica, es una validez formal, ¿no? Es decir, a grandes rasgos, yo puedo tener un argumento lógicamente válido, es decir, un argumento que sigue las reglas de la lógica, que está conforme a los patrones de la lógica, a una ley de la lógica, y que sin embargo es falso. ¿No? Entonces, una cosa es la validez lógica y otra cosa es la validez objetiva. Una cosa es la validez formal y otra cosa es la verdad. ¿Eso le suena? Bueno, pues sí, supongo que le suena de su clase de lógica, ¿no? Esa es una crítica, una fuerte forma de hacer una crítica a toda una tradición que piensa o que pensaba que tener un argumento lógicamente válido implicaba la verdad del argumento, ¿no? Por ejemplo, el argumento que demuestra la existencia de Dios en Descartes es un argumento lógicamente válido. Si, como hicimos aquí el semestre pasado, vimos las premisas que establece el argumento, ¿no? Y las premisas son válidas, es decir, podemos decir sí, tienes razón, Descartes, ¿no? Y la conclusión se sigue directamente de las premisas. Pero eso implica que Dios existe. Esa es la pregunta de fondo. ¿Es verdad que Dios existe únicamente porque hay un argumento deductivo que prueba su existencia? La respuesta de Kant es no. Se requiere algo más. No es suficiente. Es necesario, sí. Los científicos, los físicos, los químicos estudian la lógica, tienen que utilizar esa herramienta, pero no es suficiente, ¿no? Es una herramienta necesaria para tener seguridad en el conocimiento, pero no es garantía de verdad, no es suficiente para el conocimiento, hace falta algo más. Entonces la lógica está muy bien, es una propedéutica para las ciencias, tiene un carácter formal, no se ocupa de objetos, sino de las formas, pero no puede ser considerada una ciencia, dice Kant. ¿Por qué no puede ser considerada una ciencia? Porque no se ocupa de objetos, se ocupa de formas, de las formas válidas del razonamiento, de las formas válidas de la inferencia, y nada más. Si esa inferencia, si esos argumentos son verdaderos, se requiere de otra cosa. ¿De qué se requiere?
Bueno, lo va a decir un poco después, se los adelanto ahora. Se requiere de que en el conjunto de condiciones humanas, físicas, espacio-temporales, haya un objeto de experiencia posible. Haya un objeto de experiencia posible, un objeto al cual podamos referir esa entidad o esa conclusión a la que llegamos en un argumento. Es decir, se requeriría para poder decir que es verdadero, en el sentido de verdad teórica, en el sentido de verdad científica, que esa entidad, en este caso, en el ejemplo que yo he utilizado, Dios, fuera espacio-temporal, que pudiera ser experienciable, que pudiera haber acuerdos respecto de ese objeto, que pudiera haber fórmulas respecto de ese objeto, que pudiera haber éxitos predictivos y explicativos. Y que, bueno, por supuesto, yo creo que ya se han de imaginar, o sea, puedo imaginar sus caras diciendo, pues no se puede, eso no se puede, profe, no, eso no se puede, profe, no. Pues no se puede. Y entonces, ¿por qué lo consideramos parte de la ciencia? ¿Por qué lo hemos considerado como un elemento indispensable para la ciencia? ¿Por qué Newton? ¿Por qué requerimos de Dios para la ciencia? Bueno, ok, entonces la lógica queda como esa disciplina que, si bien no es una ciencia, es una disciplina necesaria para ella, para la ciencia, es una propedéutica y no se ocupa de objetos, sino de formas válidas del pensamiento. Y luego dice, bueno, las matemáticas sí se ocupan de objetos, sí se ocupan de entidades, y no son solamente formas, sino que refieren a entidades que pueden ser referidas a objetos de experiencia posible, que pueden ser útiles para predecir, para explicar fenómenos físicos. Entonces las matemáticas en algún momento muy remoto, dejaron de ser un mero andar a tientas, una mera práctica, para convertirse en una ciencia. ¿En qué momento, dice Kant, en qué momento ocurrió eso? No llegó a nosotros esa noticia, no llegó a nosotros esa historia, pero seguramente, y fíjense ahí cómo lo dice Kant, seguramente fue a través de una revolución hecha por un individuo, una revolución hecha por un sujeto. Y la palabra revolución aparece en cursivas. Cuando un filósofo pone en cursivas un término, nos quiere decir algo. Quiere decir que eso va a ser muy importante para su propuesta. Una revolución hecha por un individuo o por un sujeto. Las matemáticas al principio, dice Kant, tenían una aplicación práctica. Servían para resolver problemas concretos. Pero hubo un momento en el que se independizaron de ese aspecto pragmático, de ese aspecto práctico, de ese aspecto utilitario, y se convirtieron, o se hicieron, una disciplina autónoma, independiente de objetos. Y su valor de verdad, su validez, se hizo también independiente de esa referencia. ¿Pueden ser referidas a objetos? Sí. ¿Lo requieren? No. La validez de las matemáticas es intrínseca al estudio de las matemáticas, a sus principios. No se requiere de la experiencia para validar estos principios. Si bien no son la lógica, porque la lógica solo habla de formas del pensamiento, las matemáticas y la geometría nos hablan de una objetividad, de un tipo de objetividad que puede ser instanciada en el espacio y el tiempo, que puede ser experimentada y que puede haber acuerdos, que hay éxitos, avances, desarrollos, no hay retrocesos, no hay ajustes fundamentales y hay un objeto de estudio bien delimitado, muy bien delimitado, los objetos de las matemáticas y los objetos de la geometría. Las reglas de la aritmética, los principios de la aritmética y los principios de la geometría. Fue Euclides, en la geometría, que nos ofrece esos principios. Principios que ya no venían de la experiencia. ¿De dónde provendrán entonces esos principios?
Aparece Leibniz otra vez. Me toca el hombro. Pues ¿de dónde van a venir, Ricardo? Son innatos. Dios nos los puso en la mente, como la veta del mármol. ¿No? Entonces aparece Kant de este lado, le dice a Leibniz, eso es ridículo. No tiene sentido. ¿No? Hay otra manera, te voy a mostrar cómo, hay otra manera de explicar por qué estos principios, los axiomas de las matemáticas y los principios de la geometría, pueden ser entendidos de una forma universal y necesaria sin recurrir a la metafísica, sin plantear siquiera que son innatos, sin plantear que son, pues, casi objetos divinos, ¿no? Que Dios nos puso en la mente. No, 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 eso no se requiere. Esa es la nueva epistemología de Kant. Bueno, entonces las matemáticas sí son una ciencia porque hubo una revolución, hubo algo metodológicamente que alguien hizo, por ejemplo Euclides, ¿no? Que algo hizo que logró independizar estos objetos, estos conceptos, una serie de principios, ¿no? Para conformar un cuerpo cerrado, un cuerpo perfecto de principios que son, en su validez, en cuanto a su validez, independientes de la experiencia. ¿Vale? Entonces, las matemáticas sí son una ciencia a diferencia de la lógica, porque sí se ocupan de objetos, pero esos objetos todavía son formas, no son materiales, ¿no? Un triángulo, un círculo, una suma, una multiplicación, mucho menos una raíz cuadrada, y las encontramos como fenómenos naturales, ¿no? Y entonces Kant dice, ay caray, bueno, la física tardó mucho más en entrar en el camino seguro de la ciencia, mucho más que las matemáticas.